En lo más profundo del inhóspito mar Báltico, hay un naufragio con siglos de antigüedad, un buque fantasma. Nadie sabe por qué se hundió ni qué ocurrió con la tripulación. Una expedición parte para resolver el misterio de uno de los barcos de madera naufragados más intactos jamás encontrados. Empujando la arqueología marítima a una nueva frontera, su objetivo es que ese naufragio largo tiempo olvidado vuelva a cobrar vida. La resurrección del buque fantasma. La historia del buque fantasma comienza con un avión perdido. Durante 5 años, el veterano cartógrafo náutico Ola Oscarsson dirigió la búsqueda de un avión espía sueco, derribado por la Unión Soviética en 1952, en el cénit de la Guerra Fría. Se cartografió una amplia zona del mar Báltico antes de encontrar y rescatar el avión hundido. Pero no lejos de ese naufragio moderno, Ola Oscarsson apreció una débil sombra en la pantalla. Había encontrado un nuevo misterio. En el momento en que lo vi, me di cuenta de que había encontrado un naufragio muy antiguo. Dejadlo bajar 200 metros más. Ola Oscarsson ha regresado al lugar del naufragio con un sonar de barrido lateral arrastrado a gran profundidad bajo el agua. Emite ondas de sonido que se combinan para trazar una imagen acústica de los objetos del lecho marino. El mástil de popa sigue en pie. El mástil de proa sigue en pie y el bauprés sigue allí. 35 años cartografiando han convertido a Ola en un experto en la interpretación de estas imágenes. Fijaos en la sombra. Hay 2 mástiles erectos en pie y se ve la parte alta de la popa del buque. Todo indica que el pecio yace en vertical sobre el lecho marino y que es muy antiguo. Eso podemos mirarlo luego. Muy bien. ¿Qué antigüedad tiene? Para Johan Romby, el mejor experto sueco en barcos de madera naufragados, no cabe duda. Enseguida tuve la impresión de que era del siglo XVII, tal vez de principios del siglo XVII. Y que esté intacto a esa profundidad, en medio del Báltico, es algo extraordinario. El mar Báltico es conocido por lo bien que conserva los pecios de madera. Y ha sido un cruce de rutas marítimas durante miles de años. Aquí se han hundido barcos en tiempos de paz y en batallas navales. En ese sentido, resulta lógico que el buque fantasma esté donde está. Su asombroso estado de conservación se debe a la baja salinidad del agua, que mantiene alejados a los gusanos. El ejemplo más famoso de esto es el buque de guerra Vasa, que se hundió en 1628 en su viaje inaugural. Rescatado en 1961 y ahora casi completamente restaurado, es una de las atracciones turísticas más espectaculares de Suecia. Aunque mucho mayor, comparte aspectos comunes con el buque fantasma. La principal diferencia es que el Vasa tiene portillos para los cañones. El buque fantasma está desarmado y por lo tanto es probable que sea un buque mercante. El estadounidense Fred Hocker es el director de investigación del Museo Vasa. Está intrigado por el nuevo descubrimiento. Para mí el naufragio fantasma es muy emocionante porque puede decirse que el Vasa es la máxima expresión de los buques de guerra del Báltico de la primera mitad del siglo XVII, y el buque fantasma es el barco mercante típico del mismo periodo. Si pudiésemos examinar el barco en detalle, podríamos aprender muchísimo sobre los aspectos mercantiles y comerciales de la navegación en el Báltico y en todo el norte de Europa, en el siglo XVII. Es el primer barco mercante de ese periodo que se ha encontrado intacto. Se han fabricado réplicas a partir de dibujos y pinturas de la época. El buque fantasma podría ser la clave de toda una era de navegación global. ¿Pero se trata realmente de un barco del siglo XVII? ¿Cómo se hundió?
¿Qué pasó con la tripulación? Los expertos quieren averiguarlo. Pero existe un gran obstáculo. El buque fantasma se halla a 130 metros de profundidad. Y el mar Báltico es demasiado frío y peligroso para el buceo. Sin embargo, Ola Óskarsson asume el reto con ganas. Tiene una experiencia única con sonares y sondas náuticas para detectar objetos en el lecho marino. Resolver el misterio del buque fantasma es la forma ideal de empujar al límite la tecnología de la cartografía náutica. El naufragio es la mejor forma de poner a prueba nuestra tecnología. Todo el mundo entiende lo que es un naufragio y el naufragio narra una historia. Si alguien logra entender su historia, habremos hecho un buen trabajo. Esa es la fuerza que nos impulsa. Si la prueba funciona, Ola organizará una expedición más grande para estudiar el pecio en detalle. Pero averiguar esos detalles en el fondo del mar Báltico no es fácil. La visibilidad es pobre. Es un mar muy oscuro y el sol no está muy alto en el cielo. Para superar ese problema, Ola ha diseñado esta plataforma. Va equipada con focos que ningún buceador podría llevar. Ayuda a los robots, llamados Vehículos de Operación Remota, o ROV por sus siglas en inglés, a trabajar con seguridad sin afectar al pecio, incluso cuando penetran en su interior. Ola está ilusionado con los resultados. Acércate más. Rodea el mástil por babor. Cuando se baja a la cubierta con el ROV y se ven las figuras de cabezas, te das cuenta de que es antiguo. Estamos aterrizando sobre algo que no se ha tocado en cientos de años. Somos los primeros en llegar. Dan ganas de decir, perdón por la intrusión, nos gustaría volver, porque hay una presencia de personas muy fuerte. Para la máxima prueba, una hazaña del dominio de la coordinación, Ola sitúa 2 ROV y la plataforma de iluminación detrás del pecio. El pequeño ROV se centra en una ventana de la popa. Al principio, lo único que se ve es sedimento. Pero cuando se coloca en su sitio la plataforma de iluminación, aparece un camarote entero, una mesa volcada, un banco, un arcón de marinero. Parece que la tripulación se marchó a toda prisa. Donovan Griffin, un arqueólogo submarino, está convencido de que las nuevas tecnologías son el futuro de su profesión. Es como si estuviésemos al borde del precipicio de un cambio paradigmático en la arqueología. Creo que la vieja guardia siempre asumió que había que bucear para ver los pecios. Llegará un momento en que serán los ROV los que examinen adecuadamente los naufragios. Y para Ola, ese momento ya ha llegado. La prueba ha demostrado que se puede documentar el naufragio detalladamente. Pero una expedición científica a plena escala para explorar el buque fantasma exigirá todavía más precisión. Para prepararse, los científicos viajan por carretera hasta Holanda para ver el Batavia, una réplica a tamaño natural de un barco mercante del siglo XVII. Es mayor que el buque fantasma, pero de proporciones similares. Un solo camarote del Batavia es mayor que un camarote y una galera juntos. Es una estancia muy pequeña. Y luego está la galera. La galera debe estar como a un par de metros de Johan, más o menos por allí. Sí, como aquí. Ese es todo el espacio. Sí, pero a esta altura. Sí, exacto. Yo me podría colocar aquí para usar la chimenea. Es un barco del almirantazgo del siglo XVII, de las 7 provincias. Se construyó en 1665 y está relacionado con... Arian Klein dirige la construcción de réplicas del siglo XVII en el astillero del Batavia.
El barco se desmanteló a finales del siglo XVII, así que no tenemos restos del barco. Pero tenemos... Quiere averiguar si el buque fantasma también es un buque holandés del siglo XVII. Podría ser de fabricación holandesa. Tiene todas las señales de ser de fabricación holandesa. ¿Qué te gustaría saber que podamos averiguar estudiando ese barco? Desde un punto de vista técnico, toda la información que tenga que ver con la construcción del barco, las juntas que usaron, las proporciones del armazón, para compararlo con la información sobre fabricación holandesa de barcos que tenemos. Merecería la pena poder medir el buque fantasma y ver si cumple los mismos requisitos. Si ese es el caso, sabremos con certeza que se trata de un barco holandés. Para empezar, el buque fantasma se parece al tipo de barco mercante holandés más común de la época, conocido como fluid. Pero la primera sombra del sonar de ola no encaja en absoluto. Durante la prueba, la sonda náutica solo proporcionó este perfil aproximado del barco, y los científicos necesitan algo mucho más preciso. Han pasado 7 años desde que Ola Oscarsson vio por primera vez la débil sombra del naufragio. Ahora su barco de investigación, el Icebeam, está listo para una expedición a gran escala. Y hace una promesa muy atrevida. El buque fantasma se medirá con todo detalle, con una precisión de 1 centímetro. Esta es la solución. Un ROV equipado con una sonda náutica. El resultado final será una maqueta tridimensional exacta del buque fantasma, con una sola expedición. Los buceadores habrían tardado años en conseguirlo con métodos convencionales. Estoy muy contento de que hayáis venido, porque lo hemos comprado y ahora tenemos que montarlo. Tenemos una especie de kit como los de IKEA. Tenemos que empezar a montarlo y ya no sabemos cómo hacerlo. Estamos totalmente perdidos. Para la labor de filmar el interior del pecio, Ola ha encontrado un mini ROV nuevo. Es increíble. Es un micro ROV. Es asombroso. Nunca había visto uno igual. Tan pequeño no. ¿Cuánto pesa? No mucho. Aunque chocase con algo, no lo dañaría. Es la herramienta perfecta. Las imágenes gráficas del vídeo proporcionarán a los científicos la comprensión de la estructura del buque fantasma. Pero para acotar la identidad del origen del barco, necesitan rescatar objetos para analizarlos. Una gran escultura de madera, conocida como Hookman, yace detrás del pecio. Antaño estuvo pintada de vivos colores, como correspondía a la moda de su época. Y los fragmentos de color solo se pueden analizar en la superficie. Espero que lo proteja. Creo que bastará con el acolchamiento. Fred Hawker es el encargado de la operación de rescate. Nadie sabe lo frágil que será la escultura, así que se ha diseñado una jaula especial para izarla. El mayor peligro para la escultura es el trayecto de 120 metros a través del agua. Si el flujo de agua barre la superficie y la frota, elimina lo que hay en ella. Vale. Así que tenemos que crear una bolsa de agua estanca sin una onda de presión superior para que no haya flujo de agua alrededor de la escultura cuando la elevemos. El Icebeam ha zarpado del puerto y navega hacia el norte de la isla de Gotland, en medio del mar Báltico. La travesía hasta el remoto lugar del misterioso buque fantasma dura casi una jornada entera. Usando las imágenes de vídeo existentes, el investigador del buque fantasma, Niklas Eriksson, ha trazado un mapa del sitio. Es una obra muy valiosa para la expedición. Ayudará a los pilotos de los ROV a navegar por encima del pecio y a los científicos a señalar las zonas más interesantes para averiguar la identidad del barco. Es evidente que el barco tenía un nombre, pero no lo llevaba escrito en letras en el costado del barco. Exacto. Pero el nombre podría ser una figura o una pintura que expresara cómo se llamaba el barco. Si se descubre que la escultura central de la popa es una gran rosa, el nombre del barco podría ser La Rosa. Parece fácil, pero con este pecio no lo es. Donde debería estar la escultura central hay un gran agujero. La parte superior de la popa, denominada banderola, se ha desprendido del barco. Solo quedan algunos adornos.
Es un tipo de flor distinta. Hay rosas y luego otro tipo de flor. Sí. Es la misma que hay en el timón. La parte faltante está diseminada sobre el lecho marino detrás del barco. El grupo decide efectuar una videobúsqueda detallada de la zona. Y el artista Niklas recibe un nuevo encargo: recomponer la popa completa e intentar dibujar el símbolo del nombre en el lugar apropiado, si es que puede identificar el símbolo. El Ice Beam ya ha llegado a su destino. ¿Podrá la tecnología moderna demostrar si el buque fantasma es realmente un barco mercante holandés del siglo XVII? La mayor prioridad es fecharlo. Un arqueólogo buceador podría recoger algunas piezas sueltas de madera. Pero en esta expedición, esa labor corresponde a los pilotos de los ROV. Una plancha. Dejad que le saque una foto. No está mal. No está nada mal. Antes de empezar a cortarla, deberíamos documentar los agujeros. Por supuesto, tenemos que hacerlo. La madera se divide para su análisis en distintos laboratorios. Los cascos de los barcos estaban hechos de roble y las estructuras superiores de pino. Puedo decir con seguridad que es pino. La técnica se conoce como dendrocronología. Si la muestra de madera tiene anillos visibles que marcan los años, un ordenador puede cotejarlos con los de otras muestras de madera de origen conocido. Son un poco como huellas dactilares, pero aquí lo que se busca es la época y el lugar de origen. Sorprendentemente, la primera plancha analizada genera un resultado. Marta Domínguez, una especialista que trabaja en un laboratorio holandés, encuentra una curva de dendrocronología que encaja. El último anillo medido de la muestra se remonta a 1634. Creo que es muy probable que la madera procediera de Suecia o el sur de Escandinavia. Los datos combinados de diversos tablones sugieren que el buque fantasma se construyó hacia mediados del siglo XVII. Pero los científicos tienen curiosidad por saber cómo se hundió el barco. La dendrocronología también puede ayudar con esa pregunta. Lo único que sería todavía más interesante sería tener tablones del embalaje del cargamento, porque seguramente los cortaron poco antes del hundimiento. A mediados del siglo XVII, los barcos holandeses estaban presentes en todos los puertos europeos. La flota mercante holandesa era la mayor del mundo, con alrededor de 2.500 barcos. La de Inglaterra era su rival más próxima, con tan solo 180. Los holandeses revolucionaron la construcción de barcos fabricando muchos barcos de diseño similar. En los mayores astilleros se fabricaban hasta 50 barcos al año. Esos barcos eran la columna vertebral del comercio más importante del norte de Europa. La prosperidad de Holanda, que la gente tiende a asociar con las Indias Orientales y el comercio de seda y especias, en realidad se basaba en el transporte de madera, pescado seco y grano desde el Báltico, para el que se necesitaban barcos que pudieran transportar grandes cantidades de esos cargamentos al menor precio posible. La economía fue la fuerza impulsora de las innovaciones holandesas. La economía de escala, porque construían muchos barcos,
y la economía a bordo, porque eran relativamente fáciles de manejar. El coste de la tripulación se redujo a la mitad comparado con los modelos anteriores de barcos. Con 4 velas bastaba para generar un ritmo lento pero constante. Los barcos mercantes de la pequeña república holandesa pronto se vieron en todo el mundo. En pocas décadas abrieron enclaves comerciales en Asia, Sudáfrica y Sudamérica. En Norteamérica fundaron Nueva Ámsterdam, que luego se rebautizó como Nueva York. El comercio aportaba capital a Holanda, y el capital se reinvertía en industria y nuevos barcos. La consecuencia fue una explosión de innovación, construcción, arte y arquitectura. Enseguida se llamó la Edad de Oro. La expedición ya se está preparando para la gran operación de rescate, el izamiento del Hookman. Aparentemente la mecánica resulta sencilla. La parte sobre la que no estoy seguro, porque no soy piloto de ROV, es la de enganchar y desenganchar cosas. Depende de los mandos. Sí. ¿Podrá ascender 130 metros con una frágil estructura de madera? Colocar en su sitio la jaula para el Hookman es una labor de precisión. El vanguardista sistema de posicionamiento del Icebeam tiene una precisión de centímetros con el mar en calma. Lo único que falta es la orden del capitán y apretar un botón. Corrección. Trayectoria 085, radio de 2 metros. Compruébelo. Comprobado. Adelante. Puente Rob, el barco se está moviendo. El barco se está moviendo, gracias. Casi todo el equipo que lleva el Icebeam está involucrado en la complicada operación. Los ROV supervisan el izamiento y activan las garras y la jaula. La plataforma de iluminación acompaña a la escultura en su ascenso fuera del agua. Los buceadores la aguardan justo bajo la superficie para ocuparse de la parte final de la operación. El día del rescate del Hookman, el Icebeam está envuelto en niebla y el mar está casi liso. Son las condiciones perfectas para la arqueología y el buque fantasma. Puente, ¿cuándo llega el Mamapato? 3 minutos. El barco de apoyo del Icebeam, conocido cariñosamente como Mamapato, se suma a la operación con buceadores y conservadores para asegurarse de que el objeto realiza todo el trayecto a salvo. La operación se dirige desde la sala de control de los ROV. Aquí viene, ya está. Aquí le tenemos. Hay espacio para quitarle la garra por debajo. Creo que está todo bien. Para asegurarse de que nada se interpone en el camino de la garra, Fred decide jugar a los palillos chinos antes de dar el visto bueno al izamiento. Si pudieras meter la garra por detrás y tirar, con eso bastaría. Respondiendo. Aquí es donde el sistema de posicionamiento dinámico del barco se somete a la máxima prueba. 0,2 metros. Trayectoria 10, 180, 180. 180 y 20 centímetros. Correcto. Puente a Rob, nos estamos moviendo. Gracias. 0,1, 0,1. Puente a Rob, barco en posición. Vale, gracias.
Hay 3 momentos peligrosos para la escultura durante el izamiento. El primero es cuando se levanta del fondo. Por eso hemos estado preparando la zona de alrededor, para poder agarrarla con limpieza. El siguiente momento peligroso es el trayecto desde el fondo a la superficie. Hay que minimizar el flujo de agua que roza el contorno de la escultura, porque puede borrarla. Y el tercer momento, que es potencialmente el más peligroso, es cuando la sacamos del agua al aire. Una vez que se empieza esa última fase, no se puede parar. Vamos a intentar levantarla. ¿La levantamos ya? Creo que sí. Vamos a levantarla. Se está levantando. Ya se está levantando. Sí, perfecto. Ya está. Muy bien. De repente la euforia se transforma en confusión. Existe incertidumbre sobre el tamaño de la escultura. Parece que no cabe en la jaula diseñada para elevarla. Parece que los lados no encajan. Deberías bajar un poco e intentarlo por el otro lado. Es demasiado grande. Puente a Rob, el barco está en posición. Gracias. Tenemos que decidir si la escultura es demasiado grande para la caja o no. ¿Entonces sigo? Acércate un poco más. Es demasiado larga. Creo que no. El Hookman se midió con láser, pero parte de la estructura estaba enterrada en el sedimento y ahora parece que la escultura no cabe en la jaula. Fred Hawker tiene motivos para preocuparse. Un fallo ahora representaría un obstáculo muy importante para la expedición. El barco se está moviendo. No cabe en la caja. ¿Hola? Sí. Hemos llegado a un consenso. Preferimos no intentar meterla en la caja. Muy bien. El equipo científico ha llegado a la conclusión de que el agarre de la zarpa acolchada es lo suficientemente delicado para sujetar la escultura. Parece resistente y el izamiento no la dañará. La decisión es elevar la escultura hasta los buceadores que se ocuparán de asegurarla para el trayecto por la superficie. Tenemos que hacerlo con un único movimiento suave. No tiene por qué ser rápido. Basta con un solo movimiento delicado hasta sacarla por completo del agua. A 13 metros bajo la superficie, los buceadores aguardan al Hookman. Es el momento más crítico de la operación de rescate. Y al final se produce un alivio mezclado con algo de sorpresa. Es mayor de lo que pensábamos. Una inspección rápida confirma que es una figura masculina de tamaño casi natural con vestimenta típica del siglo XVII. ¿En qué estado está? Muy bueno. ¿Servirá el Hookman para revelar la historia de cuándo se construyó el barco? Fred está convencido de que sí, gracias a su diseño y su color. Hay restos de pintura en los resquicios y también hay restos de pintura en la corona del sombrero. Seguramente hay pintura en todas las grietas. Encontraremos más pintura y nos haremos una buena idea del diseño de color completo de la escultura cuando terminemos. La mayor pieza del rompecabezas de la recreación de la sección faltante de la popa del buque fantasma ya se ha rescatado. Ahora se embala cuidadosamente y se envía a tierra firme para su análisis más a fondo. Ahora el equipo de Ola pasa de la mecánica a la alta tecnología. El verdadero reto es la maqueta en 3 dimensiones que proporcionará a los investigadores detalles precisos sobre el tamaño y la estructura del pecio. Llega el momento de lanzar el ROV grande con la sonda náutica. Es una tecnología nueva en el mar Báltico, donde la mezcla de capas de agua dulce y salada
complica cualquier tipo de medición. Cartografiar el Báltico es muy difícil porque está muy estratificado. Hay agua dulce y salada que no se mezclan. Hay muchos niveles. Y hay que acercarse mucho a los naufragios para obtener buenas imágenes. Es como escanear el cerebro del pecio a través de los agujeros y las grietas de la cubierta principal. Cada recorrido del ROV añade nuevos puntos de referencia. Millones de esos puntos crearán conjuntamente la imagen en 3D. Pero Ola Oscarsson y el experto en informática Mark Crooks no cesan de encontrarse problemas. La esperada imagen limpia del pecio está torcida. Hay algún error en el posicionamiento del ROV. Entonces, ¿los marcadores de la pantalla están mal? Esos son los puntos fijos que obtuvimos con el ROV, pero el diseño que han generado está ligeramente inclinado hacia el norte. Hasta que no confirmemos la posición no podremos trazar las líneas de topografía. Faltan algunos rasgos allí abajo. El ambicioso objetivo de Ola de obtener más datos en la expedición de buceo está en entredicho. Transcurrirán días de reparaciones y meses de frustración antes de que Ola y los científicos sepan si pueden obtener una maqueta tridimensional del pecio. El plan de Ola no está saliendo en absoluto como esperaba. Su favorito, el mini ROV, también le está decepcionando. Los 130 metros de profundidad están exprimiendo al límite esa herramienta. El ROV está deformado por la presión y se le empieza a filtrar agua. Ni los mejores esfuerzos por sellar el pequeño robot pueden salvar esta parte de la expedición. Los científicos necesitan otro avance en la búsqueda de la identidad del barco. ¿Qué hay del símbolo del nombre que falta? Los ROV regresan a la zona de detrás de la popa, donde hay tanto restos del pecio como rocas. Eso es una roca, ¿no? ¿Es una roca? Sí, es la misma roca que ya hemos visto 3 veces hoy. Cada nueva secuencia de vídeo se pasa a Niklas Eriksson, que está intentando averiguar cómo estaba decorada la popa del barco. Hasta ahora, no hay nada que se parezca al símbolo de un nombre. De repente, un gran objeto que se creía que era una roca entra en escena desde un nuevo ángulo. Y sorpresa, sorpresa, tiene algo tallado. Es una buena noticia. Ahora Niklas puede rellenar el gran espacio hueco del centro de la banderola y terminar su trabajo para esta expedición. Ahora estamos seguros del todo de que es la escultura principal que iba colocada en la banderola o la popa. Y se aprecia que es el cuerpo de un ave, probablemente un cisne. Eso significa que seguramente la palabra cisne formaba parte del nombre del barco. Ahora la expedición vuelve a estar en marcha. Y hay más novedades. Fenomenal. El buque fantasma está cobrando vida lentamente. Es un barco del siglo XVII con un cisne en el nombre. Pero ¿qué nos cuenta el pecio del destino de su tripulación? Las extrañas figuras esculpidas llamadas cabezas de caballeros llevan tiempo intrigando a los científicos. Su función es anclar las jarcias, pero también se cree que tienen un significado simbólico como guardianes del barco. Si ese es el caso, parece que estas cabezas nos están diciendo: no pudimos impedir que el barco se hundiera, pero si os fijáis bien en la forma en que quedaron las jarcias, os imaginaréis lo que pasó con la tripulación.
Para y saca una buena foto. ¿Eso qué es? Es la driza de la vela de arriba. Vale. Y el hecho de que esté donde está apunta a que es muy posible que cuando cayó el mástil la vela estuviera arriada. Es decir, la vela no estaba izada cuando se hundió el barco. Y la posición de las vergas indica que la tripulación estaba lidiando con la situación. Habían tomado todas las medidas que podían tomar. Sí, algo había salido mal y hacía muy mal tiempo. Así que existe la posibilidad de que la tripulación sobreviviera. Fred quiere comprobar esa teoría con un experimento a gran escala a bordo de un velero. Cuando el Ice Beam se dirige a casa, los miembros de la expedición del buque fantasma todavía tienen mucho que hacer. Ola necesita trabajar en la maqueta en 3D y la escultura del Hookman espera para ser analizada. Es el primer Hookman que se recobra desde el rescate del Vasa hace 60 años. No hay nada que se le iguale, ni siquiera en Holanda, donde antaño se fabricaron a miles. La restauradora holandesa Laura Kohler ha acudido a Estocolmo para encargarse de realizar un análisis más exhaustivo. ¿Has analizado esculturas antes? No. Objetos pequeños. Casi todo objetos pequeños o naufragios enteros. O sea, objetos muy grandes. Sí, o muy grandes o muy pequeños, como cucharas y todo tipo de herramientas. Pero un Hookman no. Es el primero y es el único. Incluso a simple vista, los investigadores del buque fantasma han encontrado una notable variedad de pintura en la escultura. Parece que hay un pigmento base, como una capa de imprimación. Es de color rojizo. Me pregunto si es algún tipo de conservante que aplicaban antes de darle color. Sí, lo aplicaron a toda la estatua antes de pintarla de colores. Se parece mucho a lo que llamamos minio, que es una imprimación a base de plomo. Parece que hay restos de pintura por muchos sitios. Sí, también hay negro alrededor de los botones. ¿Ves algo más? Sí, hay pintura negra. Sí, está en el borde entre el cabello y la chaqueta. Tiene sentido y hay más. Parece que ahora la esperanza de Fred de averiguar el esquema cromático completo del Hookman tiene posibilidades de hacerse realidad. La parte de alta tecnología de la expedición también está arreglándose. El laborioso trabajo informático ha resultado en la primera maqueta exacta en 3D de un naufragio del fondo del mar Báltico. Es fascinante, porque lo único que teníamos eran grabaciones de vídeo de su interior. Pero ahora también tenemos todas las medidas. Es fantástico, Niklas, gracias. Bueno, una de las cosas que podemos hacer a partir de esta maqueta es crear una maqueta de la superficie, y luego podemos pintar las imágenes de vídeo sobre la maqueta de la superficie. Si hubiésemos tenido que bucear Ola, habríamos tardado 3 semanas. Y solo estamos viendo el exterior. Pero la sonda náutica ha hecho todavía más. Penetrando por los agujeros de la cubierta, ha tipografiado las cubiertas inferiores y la bodega. Ahora el ordenador puede hacer cortes transversales del pecio y reflejar una información que un buceador nunca habría podido obtener. Solo estoy enseñando lo que tenemos, pero se podría jugar con ello varias horas. Y días y semanas. Voy a tirar ya mi cinta métrica. Ahora Fred Hawker puede calcular el tamaño del barco en pocos minutos. Los datos de la expedición confirman que el buque fantasma es efectivamente un Fluit, el caballo de guerra del imperio comercial holandés. La maqueta en 3D ha proporcionado sus medidas exactas. Las cámaras han identificado todas las partes de las jarcias en la cubierta y en el lecho marino. El Hookman ha suministrado los colores. Y el hábil ojo de un artista ha recreado la banderola completa con el símbolo del nombre. La expedición de Ola ha resucitado el buque fantasma, equipado igual que hace 350 años, cuando surcaba el mar Báltico. Pero sigue habiendo un misterio. ¿Por qué se hundió este espléndido barco? ¿Y qué pasó con su tripulación?
¿Es realmente posible que la tripulación del buque fantasma sobreviviera al desastre? Fred Hawker ha embarcado en el Kalmar Nyckel, una réplica a tamaño real de un buque del siglo XVII con base en Delaware, para comprobar su teoría. Incluso con el tiempo en calma, tripular un barco del siglo XVII es difícil. Todavía no se había inventado la rueda de timón. Adelante. Los barcos del siglo XVII se dirigían mediante un pinzote localizado en la popa del barco, una cubierta por encima de la caña del timón, y el timonel del pinzote tenía una visión muy limitada. Tienes que asegurarte de mirar al horizonte para poder notar cómo gira el barco. A veces te puedes orientar por las nubes o por una masa de tierra que te ayuda. Es verdad, cuando se navega por el Báltico hay muy pocos sitios desde donde no se ve tierra. Pero la ventana por la que miras es muy pequeña. Así que depende de la suerte que tengas si puedes ver tierra o no en un momento dado. Está claro que el buque fantasma perdió todo contacto con tierra. Una tormenta repentina debió desviarlo de su ruta. Pero el barco tiene pocos daños visibles. Tuvo que existir otra razón por la que el capitán decidió abandonar el barco. A lo mejor le estaba entrando agua, y le estaba entrando tanta que no podían achicarla. Así que pararon el barco e intentaron abandonarlo. No hemos mirado la parte de abajo. No hemos visto ninguna señal de que hubiera un gran agujero. Sabemos que una de estas dos bombas de achique faltaba y la otra estaba rota. Pero no sabemos cuándo pasó. ¿Pasaría antes de que se hundiera el barco? Porque si perdieron las bombas de achique... Tenían un grave problema. Pero parece que tuvieron tiempo suficiente para darse cuenta. Hicieron todo esto con las jarcias. Exacto, tuvieron tiempo suficiente y sentido común para dar los pasos necesarios con el fin de abandonar el barco en alta mar. A bordo del Kalmar Nyckel, Fred ya ha averiguado lo que ocurrió y cuáles fueron las últimas medidas que tomó la tripulación del buque fantasma. Tuvieron problemas. Estaban en una tempestad. Necesitaban parar para poder arriar las velas y abandonar el barco. Lo que hicieron se llama ponerse a la capa. Es una forma de parar el barco, de apretar los frenos. Girad las velas. Lo que están haciendo ahora mismo es girar las velas principales para que no se hinchen con el viento y no impulsen el barco. Pero reciben el viento por el otro lado y se hinchan por el lado contrario. Esa fuerza contrarresta la fuerza de las otras velas. Es como pisar los frenos a fondo. Así el barco se detiene y flota lentamente a la deriva de lado. El barco se estabiliza mucho más y resulta más fácil efectuar reparaciones o embarcar en los botes salvavidas si hace falta abandonar el barco. Y es probablemente lo que hicieron en las últimas horas o la última hora o incluso en los últimos minutos del buque fantasma. Y lo sabemos por la forma en la que están dispuestas las jarcias en el fondo del mar. ¿Por dónde están las poleas? ¿Por dónde están las vergas? Que nos dan pistas sobre los últimos minutos de la vida del barco. Tras ponerse a la capa, los marineros más valientes treparon por las jarcias para arriar las velas más altas. Así la tripulación tuvo la oportunidad de arriar el bote de remos y abandonar el barco naufragado. Desde lo lejos, pudieron ver cómo su barco desaparecía en la tormenta. Sabemos que el buque fantasma se perdió. Y allí sigue 350 años después, como potente recordatorio de un naufragio largo tiempo olvidado. Solo podemos esperar que la tripulación llegase a tierra a salvo y que su historia esté registrada en alguna parte. Es otro capítulo que podría cobrar vida con esta expedición.